toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4. Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Llera. Superestelar 94.8 en Guamal. Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Hoy es lunes 10 de agosto del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Investigan amenazas contra el gobernador Zuluaga, quien recibe solidaridad del presidente Duque. Terminó toque de queda, se reactivan actividades en la capital del Meta. El coronavirus se extiende porque hay personas que desprecian su vida, señalan médicos. Enfrentamientos entre ejército y campesinos en Nueva Colombia. Entre septiembre y octubre, informe para salvar a Bioenergy. Para mejorar el ambiente, Bioagrícola moderniza flota vehicular. Colombia vuelve a pasar de 10.000 casos diarios y acumula 387.481 contagios. Hanner Sabogal, citado a declarar dentro de la demanda electoral contra Arley Gómez. Continúa búsqueda de 2 a 5 personas en Puerto Murillo, Vichada. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Eventual liquidación del Llanopetrol no implica acabar proyectos de refinería, dijo Fernando Rivera. Entró en actividad sísmica el volcán del Ruiz. 3 personas a responder por el robo de una vaca. Arrecia ofensiva militar en sur del Meta contra grupos ilegales luego de la explosión que dejó 3 soldados heridos y un civil. Pocas esperanzas de encontrar supervivientes en Beirut. El gobierno se despedaza. China sanciona a 11 funcionarios de Estados Unidos por interferir en Hong Kong. Recrudecen choques entre manifestantes y policía en Portland. Estados Unidos supera los 5 millones de casos COVID, inmerso en debate económico. Despliegan buques cisterna y helicópteros para frenar el vertido en Mauricio. Plácido Domingo dice que jamás se retirará de la música. China envía cazas al estrecho de Taiwán ante la visita del secretario de Estados Unidos. Brasil suma cerca de 600 muertes por COVID-19. El total pasa de las 101.000. Las protestas se mantienen en Bolivia tras fracasar los intentos de diálogo. Cerca de 3.000 manifestantes detenidos según el gobierno bielorruso. 2 asesinados, uno en Gaitán y otro en Villavicencio. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 5 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Rafael Guarincía, Esteban del Río. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez y mi Baiza Luis Ernesto Murillo Herrera. En Puerto Llera, Daniel Olivera. En Puerto Gaitán, Ángel Yacir Palomar Guapacha. En Guamal, Jorge Iván Ladino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7 de la mañana, 5 minutos. Las investigaciones prosiguen para establecer hasta dónde llegan las amenazas proferidas contra el gobernador del Meta. Juan Guillermo Zuluaga recibió
la alerta de parte del comandante de la policía del Meta, indicando que contra el mandatario se han manifestado quienes se encuentran sentidos por la actitud que ha tenido y determinar mano dura contra disidente de las FARC que orienta Gentil Duarte. Según lo expresado, ese grupo sedicioso habría contratado a varios sicarios en algunas ciudades del país y a un experto en Medellín para atentar contra Zuluaga, quien libra enconada lucha contra el narcotráfico, guerrilleros e integrantes de los Golfos y demás alzados en armas que buscan desestabilizar a Colombia. No desfalleceremos en el propósito de mantener la democracia participativa con plenas garantías para quienes trabajan y hacen patria, dijo el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, sosteniendo que el ejército, la policía y todo el estamento del Estado labora incansablemente para ejercer control y vigilancia permanente en todo el departamento, a más de la eficiente ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana y de todos los servicios de inteligencia del Estado, ya que se busca la estabilidad y que el Meta sea emporio de libertad y de constante ayuda a quienes trabajan y con su esfuerzo crean riqueza nacional. Es de anotar que durante su mandato como alcalde de Villavicencio, igualmente Zuluaga reportó amenazas contra su vida, pero todo su periodo lo ejecutó sin alteraciones en su vida como funcionario del Estado y como ciudadano. Sin embargo, las autoridades, por expresa orden del presidente Iván Duque, determinaron un plan específico para protegerlo, ya que el jefe del Estado declaró su amistad a Zuluaga, alabó su comportamiento y señaló que es ejemplo de trabajo para el desarrollo del Meta. A las 5 de la mañana terminó el toque de queda y las demás medidas que decretó el alcalde Juan Felipe Hartman para contener a los ciudadanos ante eventuales contagios de la pandemia de COVID-19 desde el pasado viernes festivo y fin de semana. Hoy lunes vuelve a aplicarse el pico y cédula que permite que salgan de sus hogares los ciudadanos con dígitos del documento terminados en par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Mañana saldrán los impares 1, 3, 5, 7 y 9, como también regresa el pico y placa para carros particulares. No es cierto que se haya extendido la restricción hasta mañana martes, tal como circuló en redes sociales. 7 de la mañana, 9 minutos. Le ofrecemos experiencia y calidad. El Noticiero del Llano. Veracidad, oportunidad y la información requerida sin gritos, sin estridencias y con independencia. Decimos lo que sabemos y sabemos lo que decimos. 7, 9 minutos. No se justifican que haya personas que desprecian la vida, señalaron profesionales de la medicina. Indicaron que permanentemente llegan al hospital de Villavicencio y a las clínicas decenas de personas que han contraído el virus o sospechan de la enfermedad. Cuando se les indaga cuál puede ser la causa, manifiestan sin timidez que no usaron el tapabocas, dejaron de lavarse las manos y participaron en reuniones con otras familias porque consideraban que el coronavirus no existía. Todo el esfuerzo que haga el gobierno, el trabajo que realizamos nosotros como médicos y los consejos que se dan por parte de los expertos no tienen eco en determinadas personas que estimulan la propagación del virus con gravísimas consecuencias que esta situación acarrea. La irresponsabilidad de algunas personas, incluso de edad madura, la demora en la entrega de pruebas por parte de la CPS, la falta de un mayor y efectivo control por parte de las autoridades y el desprecio por la vida son causales que esta pandemia se extienda y, lo que es peor, que por esa razón el confinamiento y las restricciones se mantengan y posiblemente se prolonguen hasta finales de este año, manifestaron los facultativos que se han tenido que doblar por turnos, atender el crecimiento constante de pacientes y sacrificar su vida familiar, según lo expuesto al Noticiero del Llano. 7 de la mañana, 10 minutos. Atención ganaderos del oriente de Cundinamarca, Meta, Casanare y Guaviare. En Agropecuaria Guatiquía tenemos sal base ganadera y sal mineralizada, melaza Castilla, heno, torta de palmiste, harina de arroz y concentrados para aves, cerdos, peces y ganado bovino, y también caldo lomita que mejora el pH del suelo y lo hace más fértil y productivo.
Estamos en el anillo vial a 200 metros del Centro de Diagnóstico Automotriz, amplio parqueadero y la garantía de Agropecuaria Guatiquía, que solo vende productos de excelente calidad. Descuentos especiales para mayoristas, atención personalizada, ubicación estratégica para carga y descargue en el anillo vial. En Agropecuaria Guatiquía solo productos de calidad y precios bajos. Permítanos atenderlo. Visítenos ahora mismo. Celular 313-390-2403. Agropecuaria Guatiquía, socios en el campo. 7 de la mañana, 11 minutos. Noticias de la agencia española EPE. Cerca de 3.000 participantes en manifestaciones de protesta no autorizadas en Moscú fueron detenidos y esta madrugada, al término de las votaciones para las elecciones presidenciales bielorrusas de este domingo, informó el Ministerio del Interior de Bielorrusia. Por participar en acciones masivas no autorizadas, fueron detenidas cerca de 3.000 personas en todo el país, escribió en su cuenta de Telegram la portavoz de esa cartera. Bolivia cumplió 8 días de bloqueos de carreteras contra el nuevo aplazamiento de las elecciones generales por la pandemia de COVID-19, con 2 intentos de diálogo fallidos. El diálogo convocado por la presidenta transitoria, Janine Áñez, concluyó después de 3 horas y media sin mayores resultados por la ausencia de los líderes sindicales que promueven las protestas. 7 de la mañana, 13 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. ¿Tienes 3 minutos para Dios? ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlos, déjame el resto a mí. Si te abandonas en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones, las angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con toda la libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Y no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis manos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoraron o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a todas horas: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por todo mi amor. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 15 minutos. De un balazo fue asesinado el joven Jefferson Garzón Delgado, informaron las autoridades al noticiero de Llano. El crimen se cometió en el barrio La Reliquia de esta ciudad. Se desconocen los móviles de esta acción como sus autores. También en Puerto Gaitán, 2 pistoleros causaron la muerte a José Ulises Zúcaro y 2 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer. La policía señaló que se tiene la versión de 2 testigos y con base en el informe suministrado se está haciendo el cotejo para establecer responsabilidades.
La inquietante situación que se vive en el Guayabero por los enfrentamientos, señalaron las autoridades, es delicada. Pese a la distancia, la vereda La Nueva Colombia en Vistahermosa, y allí en los últimos meses y específicamente los días 6, 7 y 8 de agosto se han registrado enfrentamientos entre campesinos y el ejército, no solo verbales sino igualmente con disparos y detenciones que los labriegos consideran sin fundamento, pues sostienen se están vulnerando sus derechos y causando detenciones sin justificación. Se acusa concretamente al capitán Vela y al coronel Ochoa de atropellos, aduciendo que los campesinos son cultivadores de la hoja de coca y que algunos pertenecen a grupos subversivos, lo cual ha generado protesta. Por su parte, el ejército asevera que están cumpliendo con el deber constitucional, pero lo único cierto es que la inconformidad es creciente y el gobierno del Meta, por intermedio del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, ha manifestado que el diálogo es importante, pero que terroristas se han tomado parte de la zona con el fin de inducir a los labriegos a cumplir consignas que no tienen justificación, en razón de lo cual los militares deben proceder para evitar la conformación de más grupos subversivos que atenten contra el orden. 7 de la mañana, 17 minutos. Textilandia le ofrece las mejores telas para confeccionar con productos de primera. Todo para la confección, cortinas, tapicería y lo requerido para lucir elegantemente. Distribuimos las famosas camisas Naga y Costa Azul. Ofrecemos paños de corte inglés en variados colores. Gran surtido para que usted seleccione y lleve siempre lo mejor. Textilandia en la carrera 30-3815 en Villavicencio. 7:18 minutos. Noticias de la agencia española EFE. La ministra de Justicia del Líbano, Marie-Claude Najem, presentó este lunes su dimisión al puesto, lo que eleva a 3 los miembros del gabinete de Hassan Diab en renunciar desde la explosión del martes en Beirut y las consecuentes protestas contra los dirigentes del país. La titular de Justicia entregó un escrito con su dimisión formal en el que argumenta su marcha en el desastre que sufrió la patria en el corazón de su capital, Beirut, y el dolor de los libaneses, así como los conflictos en las calles, según el texto difundido por medios locales. China anunció sanciones a 11 funcionarios estadounidenses por inmiscuirse en los asuntos de Hong Kong, después de que Washington hubiese tomado medidas similares el pasado viernes contra otros tantos altos cargos en la ciudad autónoma china. Las sanciones chinas entrarán en vigor este lunes y afectan, entre otros, a los destacados senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, indicó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Zhao Lijian, quien exigió a Estados Unidos que deje de intervenir en los asuntos internos de China. 7 de la mañana, 19 minutos. ¿Compró un bien inmueble y aún no lo ha registrado a su nombre? ¿Sabía que tiene un plazo de 60 días para este proceso después de su compra? Muchas personas guardan la escritura debajo del colchón, generando intereses y dificultades a futuro. No olviden registrarlos, ya que así aportan a la inversión de proyectos que ayuden a la reactivación económica de la región. Punto de atención Mezzanine de la Gobernación del Meta. Celular 312-457-8881. 312-457-8881. www.meta.gov.co. Gobierno al servicio de la gente. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Hasta el 31 de julio, matricúlese en el Instituto Técnico COFREN más cercano, que si es estudiante nuevo, en categorías A o B, la inscripción es 100% subsidiada. Inscríbase en www.educacioncofren.edu.co o pida mayores informes en el 681-8320 o 300-912-5145. Su futuro empieza hoy. Instituto Técnico COFREN. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. Están en sintonía del Noticiero del Llano.
Esta es la voz del pueblo, la voz de la comunidad, la voz del llano, por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Párate Bueno Estéreo en Párate Bueno, Cundinamarca, y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. 7 de la mañana, 21 minutos. El exministro y ahora agente liquidador para Bioenergy, Rubén Darío Lizarralde, presentará un informe a la Superintendencia de Sociedades entre septiembre y octubre próximo, en el sentido si es viable o no la reorganización para salvar a la empresa productora de etanol de la liquidación tras entrar en insolvencia económica. Lizarralde confía en que para esos meses ya estén cortando la cosecha de caña en el municipio de Puerto López y la estén procesando. Además, el sector de la producción y dirigentes de las diferentes vertientes políticas en el departamento se han mostrado interesados en respaldar la recuperación de la empresa, que genera cerca de 900 empleos en la región. Recientemente, en la Comisión Quinta del Senado de la República, se realizó un debate de control político a Ecopetrol, en el que la senadora Marixa Martínez y otros exigieron al presidente de la compañía de petróleos, Felipe Bayón, que no se margine y en su defecto presente un plan de acción que contribuya a la recuperación de Bioenergy. Para mejorar el medio ambiente, Bioagrícola renovó su flota vehicular. Como parte de esta renovación ambiental, ya están en operación 7 vehículos compactadores o recolectores doble troque con capacidad de 20 metros cúbicos para recolección y transporte de residuos ordinarios, y se contempla la puesta en funcionamiento para este 2020 de 2 vehículos más. Según el director de operaciones de Bioagrícola, Carlos Mario Gutiérrez, la característica principal que hace a estos vehículos amigables con el medio ambiente es la combustión a gas de norma Euro 6, minimizando la emisión de CO2, teniendo en cuenta que estos fueron reemplazados por la flota diésel. Con la nueva tecnología se han reducido en 50% el material particulado, 20% menos de emisiones de dióxido de carbono y 80% menos de óxidos nitrosos, minimizando el impacto ambiental y mejorando la calidad de aire de la ciudad, sostuvo el funcionario. Cada vehículo tiene una capacidad de carga de 17 toneladas. Por su parte, la secretaria de Ambiente de Villavicencio, Sara Cabrera Elizalde, destacó esta innovación, que además de servir de ejemplo para las demás empresas en la ciudad en cuanto a implementación de tecnologías alternativas y ecológicas, aporta ostensiblemente en la mitigación de la contaminación y en la renovación de la atmósfera en la capital del Meta. 7 de la mañana, 23 minutos. Harina de arroz, heno, sal mineralizada, torte de palmiste, caldo lomita, concentrados para aves, cerdos, vacas y peces. Todo esto y otros productos para alimento de sus animales en Agropecuaria Guatiquía, en el Anillo Vial. Precios económicos y calidad garantizada. Celular 313-390-2403. Autoridades de Portland, Oregón, en la costa oeste de Estados Unidos, realizaron varios arrestos después de que manifestantes se amotinaran en el edificio del sindicato de la policía, causando supuestamente un incendio sin que logre retornar la calma a la ciudad después de más de 2 meses de protestas. La manifestación, que convocó cientos de personas en la noche del sábado, había comenzado de forma pacífica hasta que una multitud se dirigió a las oficinas de la Asociación de Policía en Portland. Estados Unidos, el país del mundo más afectado por el coronavirus, superó los 5 millones de casos, inmerso en un rifirrafe entre los demócratas y la Casa Blanca por la decisión del presidente Donald Trump de firmar unilateralmente medidas para paliar los efectos de la pandemia en la economía, según el recuento. Independientemente de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos registró un total de 5.017.150 contagios, por delante de Brasil con 3.012.412, la India 2.153.010 y Rusia 885.718. 7:25 minutos. En
el noticiero del llano, al pan pan y al vino vino. Mesurada la actitud de la ex primera dama, doña Lina Moreno, la esposa del señor expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Una mujer que durante el gobierno poco estuvo metida, dándose vitrina, y que permaneció un tanto al margen de las situaciones políticas, como ahora también lo ha hecho, cuando declara ante los periodistas que hay que esperar el fallo de la justicia y hay que respetar lo que dijo la Corte Suprema, porque ese es un deber de todos los colombianos. Actitudes de esta índole son las que señalan un derrotero a todos y cada uno de nosotros para establecer prioridades y no hablar alocadamente como lo hace la tal Paloma y la señora Cabal, que se desgañitan sencillamente con manifestaciones que incitan inclusive a la violencia y que trastornan la conciencia de la gente y que causan un verdadero desatino. Bien por la esposa del expresidente, que nos parece actúa como debe ser, una mujer que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Hay una situación que se registró precisamente en el Senado de la República cuando se propuso acabar definitivamente con el hambre en Colombia. Es decir, que los pobres vamos a dejar de ser pobres y los ricos seguramente van a cooperar con el Estado pagando mayores impuestos para de esta manera poder sortear las dificultades que se presentan, especialmente en las clases marginadas, en los desheredados de la fortuna, en aquellos que no tienen empleo, en aquellos que no tienen techo propio, en aquellos que no tienen educación, en aquellos que no tienen salud, en aquellos que están afrontando dificultades de toda índole. Porque es que la situación no es la mejor para la inmensa mayoría de los colombianos. En lugar de esto mejorar, ha disminuido del 10 al 8% el poder que tienen los potentados, los que ganan todos los miles de billones de pesos en Colombia, los que ostentan el poder económico, social y político. Mientras que hay una clase media, una especie de emparedado, que es la que sufre los rigores porque la clasifican entre el 3, 4 y entonces paga los mayores impuestos, tributan más que los demás, y mientras los que tienen efectivamente se les rebajan los tributos, a esta clase media, pero media tobillera como siempre he dicho, es la que paga los quines en esta contienda de carácter social que enfrentamos los colombianos. Y ese 60% de los marginados, de los desempleados, de los sin techo, continúan en la situación de incertidumbre, de dolor y de miseria. Porque recordemos que la inmensa mayoría tiene que estar en lo que llaman el subempleo, vendiendo cositas en la calle y buscando la forma de ganarse el pan de cada día. Voy a presentar seguramente dentro de pocos minutos
a una joven mujer que desde muy niña, porque sus padres la golpeaban y misericordiamente se metió a la guerrilla y ahora deambula por las calles de Villavicencio vendiendo cositas, ofreciendo tinto a la gente que pasan por la calle. Me mostró su cuerpo lleno de puñaladas y de un tiro, porque se metió también en el mundo de las drogas. Vamos a ver dentro de pocos minutos el testimonio de esta mujer. El noticiero del llano. El año entrante cumplimos 60 de estar en este ajetreo, 6 décadas de continuo y permanente periodismo independiente. Independiente hasta donde podemos, porque el periodismo independiente no existe en Colombia y tal vez en ningún lugar del mundo. Pero sin embargo buscamos la manera de trasegar, de hacer conocer las situaciones que se registran y señalar los derroteros, obrando hasta donde podemos con veracidad, con mucha responsabilidad y con oportunidad. El noticiero del llano, el papá. 7:31 minutos. El Ministerio de Salud de Colombia confirmó 10.611 nuevos casos de COVID-19, con lo cual el país acumula 387.481 contagios de la pandemia que azota al mundo. Según las autoridades de salud, también hubo 302 fallecidos, lo que aumenta a 12.842 la cifra de defunciones desde que la COVID-19 llegó a Colombia en marzo. De los 10.611, la mayoría de contagios estuvo en Bogotá, que contabilizó 3.448 y que sigue como el mayor foco de la pandemia. A la capital colombiana le siguen Antioquia, 1.605, Córdoba, 900, Valle del Cauca, 811, Atlántico, 658 y Norte de Santander, 382. Igualmente, hubo cifras significativas de contagiados en Santander, 367, Caquetá, 352, Nariño 279, Sucre 218, Bolívar 204, Cundinamarca 202, Meta 182, Huila 144, Magdalena 114, Arauca 113 y Risaralda 102. Las regiones que más contagiados tienen son Bogotá, 133.423, a la que le siguen los departamentos de Atlántico, 58.184, Antioquia 49.947, Valle del Cauca 31.641, Bolívar 20.276, Cundinamarca 11.828, Nariño 9.644, Córdoba 9.616, Magdalena 8.260 y Sucre 7.448. De los fallecidos de la jornada en Bogotá hubo 90, mientras que en Antioquia ocurrieron 45. A estos le siguieron Valle del Cauca 28, Norte de Santander 22, Córdoba 18, Santander 15, Nariño 12, Atlántico 11. En Cundinamarca hubo 8, seguida por Cesar 7, Tolima 6, Magdalena, Cauca, Caquetá y Meta 5, Bolívar 4, Risaralda, Huila, Boyacá y Putumayo 3 y en Sucre y Quindío 2. De los 387.481 casos positivos, 161.141 continúan activos, mientras que 218.688 pacientes se han recuperado. Este es el noticiero de Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Facebook Live notillano.com. 25 minutos para las 8. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano.
Esta es la información para el Noticiero del Llano. Gobernador del departamento de Caquetá planea cerrar totalmente el departamento por COVID-19. Arnulfo Gasca Trujillo, quien dio positivo en su tercera prueba, aseguró que frente al escenario que se vive en el departamento, donde los contagios de COVID-19 siguen en total alza, hay que tomar medidas drásticas para frenarle la velocidad al virus en la comunidad. Reiteró el gobernador Arnulfo Gasca Trujillo desde su residencia donde se encuentra cumpliendo el aislamiento. No siento ninguna molestia en mi cuerpo, no tengo tos, no tengo gripa. Según el mandatario de los caqueteños, en lo que va corrido de la pandemia, se había realizado 2 pruebas anteriormente que habían arrojado resultado negativo. Este martes, junto a otros funcionarios, se practicaron unas nuevas pruebas saliendo positivos él y la secretaria de gobierno del departamento. En los últimos 20 días se nos ha propagado enormemente la pandemia. Logramos detenerla por un tiempo. Éramos de los departamentos donde menos contagios teníamos. Duramos mucho tiempo con solo 25 casos. Sin embargo, de un mes para acá se ha propagado rápidamente, dice Gasca, y asegura que no fue porque no se haya hecho nada o porque hayan bajado la guardia. Es muy difícil manejar la gente. Información para el Noticiero del Llano. Condenan a hombre que abusó de su nieta y 2 sobrinas. El Juzgado Civil Penal del Circuito de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, condenó a 20 años de prisión sin ningún beneficio a un hombre que abusó sexualmente de su nieta y 2 de sus sobrinas. De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto admitió ser responsable en los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso con acceso carnal abusivo. La investigación que adelantó una fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, adscrita a la seccional Risaralda, permitió establecer que el hoy condenado abusaba sexualmente de su propia nieta de 8 años y que aprovechaba cuando a su esposa le dejaban a su cuidado 2 sobrinas de 6 y 8 años de edad para igualmente vulnerar su intimidad. Según el ente acusador, el hombre buscaba las oportunidades en que su esposa salía de la vivienda o cuando le permitía llevar las niñas hasta un taller cercano para someterlas a sus vejámenes sexuales. Noticiero del Llano informa. Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para esta fecha, IDARTES organizó una semana de eventos conmemorativos que fueron virtuales. El origen de esta conmemoración data desde 1944 en el homenaje liderado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la dignidad y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Cada año, IDARTES busca honrar la memoria y la dignidad de los pueblos indígenas desde un tópico diferente. Para la conmemoración presente se compuso una imagen con diseño de las serpientes que caracterizan a los 15 pueblos indígenas que se han organizado en Bogotá. Teniendo en cuenta que la serpiente es un símbolo del pensamiento indígena que hace alusión al retorno del tiempo y su relación con las tierras del continente de la serpiente de luz, o Yala, aparecen también figuras como la Bachue Muisca, apelando al resurgimiento, la convivencia intercultural y el reconocimiento de la autodeterminación de los territorios comunitarios. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. En Panamá, 11 miembros de una familia mueren arrasados por un río. Se trata de 9 menores de edad y 2 adultos que se encontraban durmiendo en la vivienda que fue arrastrada repentinamente. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de 2 personas más que siguen desaparecidas. El director del Servicio Nacional de Protección Civil de Panamá, Carlos Rumbo, informó este domingo que 11 personas de una misma familia han muerto cuando su vivienda en donde se encontraban durmiendo fue arrastrada por la creciente de un río. Mucha tristeza por la pérdida de estos 9 miembros, menores de edad y adultos, que pierden la vida luego que su vivienda haya sido arrastrada por la creciente del río Bejuco en el corregimiento de Calobébora, distrito de Santa Fe. Se recuperaron 10 cuerpos y se busca a un menor de 4 años, al norte de la provincia de Veraguas, a unos 350 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá. Así ha pasado la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea.
20 minutos para las 8. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala llamando al 314-298-6831, entrega a domicilio. O también en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B, 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Más información en el Noticiero del Llano. El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta citó al concejal del Polo Democrático Alternativo Hanner Alexis Abogal González a rendir testimonio dentro del trámite procesal de la demanda electoral contra el diputado Arley Gómez. La diligencia de práctica de pruebas está prevista para el próximo viernes 21 de agosto a las 9 de la mañana y será virtual dada la cuarentena por el coronavirus. Debe declarar en qué condiciones consiguió que el entonces candidato del partido Alianza Verde a la gobernación, Arley Gómez, para las elecciones del 27 de octubre de 2019, hiciera un video invitando a votar al Consejo por Hanner Abogal, siendo del Polo, partido diferente al que milita Gómez. Ese ha sido el centro del debate y por el que los ciudadanos Jaime Darío Carrillo Suárez, Germán Andrés Pineda Vaquero, Harrison López Gutiérrez y Diana Marcela Linares Morales pretenden tumbar la elección del actual asambleísta departamental Arley Fernando Gómez Hernández ante una supuesta doble militancia. El video que obra como prueba es valorado pericialmente por efectivos del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Es incierta la búsqueda de entre 2 a 5 personas en la inspección de Puerto Murillo, distante 4 horas de la cabecera municipal de Puerto Carreño Vichada. La policía, fiscalía, ejército y un helicóptero del Grupo Aéreo de Oriente trabajan articuladamente con el fin de establecer realmente el número de desaparecidos y la recuperación de las personas. El coronel Edilberto García Gauta, comandante del Departamento de Policía Vichada, está al frente del operativo coordinado con los demás organismos judiciales. 17 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. ¿Compró un bien inmueble y aún no lo ha registrado a su nombre? ¿Sabía que tiene un plazo de 60 días para este proceso después de su compra? Muchas personas guardan la escritura debajo del colchón, generando intereses y dificultades a futuro. No olviden registrarlos, ya que así aportan a la inversión de proyectos que ayuden a la reactivación económica de la región. Punto de atención Mezanine de la Gobernación del Meta. Celular 312-457-8881. 312-457-8881. www.meta.gov.co. Gobierno al servicio de la gente. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Hasta el 31 de julio, matricúlese en el Instituto Técnico COFREN más cercano. Que si es estudiante nuevo, en categorías A o B, la inscripción es 100% subsidiada. Inscríbase en www.educacioncofren.edu.co o pida mayores informes en el 681-8320 o 300-912-5145. Su futuro empieza hoy. Instituto Técnico COFREN. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo tiene la palabra en el Noticiero del Llano. Exponga la necesidad de su barrio, el problema de su municipio, destaque la obra realizada, la tarea cumplida. Opine llamándonos al 314-298-6831. El respeto al derecho ajeno es la paz. Noticiero del Llano. Ana María Suescún es una mujer que hace muchos años llegó a Villavicencio. Su vida ha sido de tragedia, pero ella sigue optimista porque piensa que le va a ayudar a sus hijos. Ana María Suescún es su nombre. Su vida de niña, por favor, cuéntenosla. Desde niña mi vida fue muy difícil. Entonces desde muy niña estuve en la guerrilla y llegué aquí desplazada. ¿A los cuántos años entró usted a la guerrilla? A los 12. A los 12 años. ¿Y usted tuvo que combatir allí? Muy poco.
¿Qué hacía en la guerrilla cuando niña? Cuando niña, solo me la pasaba en la selva, muy poco salía al pueblo y pues sufrí mucho fue mi sufrimiento, señor. ¿Usted allá perdió la virginidad con algún guerrillero, seguramente? Sí, señor. ¿Obligado o por su voluntad? Por mi voluntad. Por su voluntad. ¿Tuvo hijos en la guerrilla? Una niña. ¿Usted cuando llegó a la guerrilla, que por su voluntad también o que la llevaron? Por mi voluntad. ¿Tan niña de 12 años y su papá y su mamita? No, me daban muchos golpes y fue mi vida muy dura para mí. ¿Y cuándo se salió de la guerrilla? Cuando tenía 14 años. ¿Y a dónde llegó? A Villavicencio Meta. ¿Y qué llegó a hacer? Pues llegué a vender cositas en la calle, como siempre lo he hecho, hasta hoy. ¿Usted no se metió en ese mundo de la droga o cosas parecidas? Sí. ¿Pero logró salirse? Sí, señor, logré salirme. ¿Cuántos hijos tiene usted ahora? Ahorita tengo 5 hijos. 5 hijos. ¿Y los maridos sí le han respondido? No, señor. No, infortunadamente. ¿Usted cuánto se gana diario haciendo este trabajo en la calle? Me gano solo por ahí 30.000 pesos a 25.000 pesos. Y empieza a las 4 de la mañana y termina ¿a qué hora la jornada? A las 4 de la tarde. Afortunadamente, ¿usted está en el CISBEN? Sí, señor. ¿Usted paga arriendo? Sí, señor. ¿Cuánto paga mensual? 214.000 pesos. ¿Y sus hijos qué hacen? Mis hijos todos son menores de edad. ¿El más grande cuántos años tiene? 16 años. ¿Cómo hace usted para sostenerlos, darles educación y darles vestuario? Pues a mí me queda muy difícil, pues con lo poquito que me gano, me toca sostenerme con eso. Esta es la historia de una mujer que llegó a los 12 años voluntariamente a la guerrilla y que lamentablemente pues allí lo perdió todo. No aprovechó parte de su vida y ahora está recorriendo las calles de Villavicencio vendiendo algunos productos. No les cuento otra parte de su vida porque ella también ha sido herida en algunas veces de gravedad, estuvo a punto de morir porque tiene varias puñaladas en su cuerpo. Pero es la vida. Ojalá se ayude también a estos vendedores que están en la calle no sencillamente porque les da la gana, sino por mera necesidad. Señora, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. El Noticiero del Llano. 12 minutos para las 8 en el anillo vial. Agropecuaria Guatiquía, solo productos de calidad con la mejor garantía. Señor ganadero, en Agropecuaria Guatiquía lo tenemos todo con productos de la mejor calidad y garantía. Todo para sus animales en el anillo vial, 200 metros adelante del Centro de Diagnóstico Automotriz. Harina de arroz, heno, sal mineralizada, sal base ganadera, torta de palmiste, caldo lomita, concentrados para aves, cerdos, vacas y peces. Todo esto y otros productos para alimento de sus animales en el anillo vial. Precios especiales para mayoristas, calidad garantizada. Celular 313-390-2403. Agropecuaria Guatiquía, socios en el campo. El proyecto de refinería no se ha extinguido, continúa vigente como otras iniciativas que reposan en el banco de proyectos de la Gobernación del Meta, hasta tanto aparezca alguien dispuesto a invertir económicamente. Diferente es una posible liquidación de la firma Llano Petrol, que se creó hace 8 años y actualmente atraviesa una situación muy complicada financieramente y no tiene cómo sostenerse, expresó el secretario privado del departamento, Fernando Rivera Saraza. Sin embargo, el funcionario fue muy prudente al tocar el tema de refinería y reiteró lo expresado recientemente por el gobernador Juan Guillermo Zuluaga en el sentido de que un grupo jurídico está estudiando el asunto y en 2 meses habrá un pronunciamiento de parte del Ejecutivo Seccional. Elevarán a consulta cuáles serían las condiciones para mantener vigente las licencias que otorgó ANLA para la refinería. Entre tanto, la oficina de Llano Petrol, que operaba en el piso 16 del edificio de la Lotería del Meta, quedó desmontada y encargaron a un funcionario de la gobernación. Llano Petrol nació no solamente para construir la refinería, sino para ejecutar
otros 12 proyectos de los cuales ninguno logró despegar. 10 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. ¿Compró un bien inmueble y aún no lo ha registrado a su nombre? ¿Sabía que tiene un plazo de 60 días para este proceso después de su compra? Muchas personas guardan la escritura debajo del colchón, generando intereses y dificultades a futuro. No olviden registrarlos, ya que así aportan a la inversión de proyectos que ayuden a la reactivación económica de la región. Punto de atención Mezzanine de la Gobernación del Meta. Celular 312-457-8881. 312-457-8881. www.meta.gov.co. Gobierno al servicio de la gente. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Hasta el 31 de julio, matricúlese en el Instituto Técnico COFREN más cercano. Que si es estudiante nuevo, en categorías A o B, la inscripción es 100% subsidiada. Inscríbase en www.educacioncofren.edu.co o pida mayores informes en el 681-8320 o 300-912-5145. Su futuro empieza hoy. Instituto Técnico COFREN. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. 8 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Los alias del Flaco, Colorado y Marco Polo se allanaron a cargos por el delito de hurto calificado luego del robo de una vaca en una finca ubicada en la vereda El Merey en jurisdicción de San Martín. Una fuente relató a las autoridades la manera como los 3 individuos procedieron a materializar la apropiación ilegal del animal, sacrificándolo en los mismos predios del bien inmueble en horas de la noche. Luego que los implicados admitieron responsabilidades en desarrollo de las audiencias preliminares celebradas recientemente ante un juez de garantías en San Martín, el caso pasará a instancias de un juez de conocimiento para verificación de allanamiento, individualización de los procesados y sentencia. 2 buques cisterna y varios helicópteros han sido desplegados para frenar el vertido de combustible procedente de un barco varado en la costa de la isla de Mauricio, informó la empresa japonesa Nawachiki Shipping, dueña del navío. El granelero M.B. Wajacio, con bandera de Panamá, permanece encallado en la costa este de Mauricio desde este 25 de julio, si bien el pasado jueves el gobierno mauriciano confirmó que el buque tenía una brecha y que derramaba su carga de combustible al mar. Casi un año después de las primeras acusaciones por acoso sexual y tras haber superado la COVID-19, el tenor y director español Plácido Domingo se siente bien y fuerte, aunque reconoce que ha sido un año muy duro y pese a todo promete que jamás se retirará de la música. El músico reapareció en Salzburgo para recibir el premio austríaco de teatro musical 2020 por su trayectoria profesional. El galardón emocionó a Domingo, de 79 años. El premio reconocía, según el jurado, una larga, polifacética e influyente carrera con más de 150 papeles operísticos en su repertorio y destacados logros como director, responsable musical y promotor de nuevos talentos. 7 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos. Hablar de fútbol es decir que ya quedaron los cuartos de final del evento más importante de clubes del mundo. Atención que a partir del día miércoles se jugará el primer compromiso donde estarán Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Jugará de local el Atalanta frente al Paris Saint-Germain. Nada fácil esa llave. En la otra llave también jugará el Leipzig, jugará frente al Atlético de Madrid. Ese partido será el día jueves. El día viernes quizás la llave más difícil.
entre el Barcelona Fútbol Club, que eliminó al Nápoles, frente al Bayern Múnich, partidos estos que jugarán todos a las 2 de la tarde, y el sábado se jugará el Manchester City, lo hará frente al Olympique de Lyon. No, esos son los compromisos, partidos únicos que se jugarán un partido en Lisboa, Portugal. El que gane el compromiso pasará a la siguiente fase, a la fase de semifinales, y los que ganen jugarán la final, o sea, en 15 días estará ya un campeón. Han quedado eliminados por equipos importantes como el Real Madrid y el Juventus. Hoy se inicia la Liga de Europa. En el campo local, Fernando Jaramillo, que es quien es el jefe de mercadeo del equipo de Bavaria, es el nuevo presidente de la DIMAYOR. Ha quedado elegido por 30 clubes el pasado viernes, que lo nombraron de los 36 que hacen parte del fútbol profesional colombiano. Nada fácil la tarea de este presidente de la DIMAYOR para, entre otras cosas, volver con el fútbol profesional colombiano, porque la verdad hay mucha incertidumbre. Los equipos se quejan que no tienen exactamente dineros, que no tienen cómo entrenar, que no tienen cómo pagar, y se decidirá en qué sede se van a jugar los partidos de la Liga Profesional Colombiana, que venció a Fran Khalid, al señor Egal Bernal y al señor Nairo Quintana, que fue tercero. Con Omar Augusto Guevara pasaron los momentos deportivos. Una situación bastante complicada en materia de orden público se registró en zona rural de Vista Hermosa, con la explosión de armamentos improvisados causando graves heridas a 3 soldados y un civil herido. Los uniformados adelantaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos y fueron sorprendidos por el artefacto no convencional, reportó la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. A la zona fueron enviados refuerzos helicoportados que horas después desembarcaron entre Vista Hermosa y La Macarena en el sur del Meta. La acción se produjo por una retaliación de miembros del grupo armado residual que busca impedir la erradicación de coca, agrega el reporte del ejército. Hay acusaciones recíprocas entre ejército y campesinos. Mientras que los militares aseguran que fueron atacados, los campesinos señalan que los soldados abusaron de su condición y violaron sus derechos. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano, en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Párate Bueno Estéreo, Marfil Estéreo, Superestelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.